sino por haber tomado el entusiasmo de hacerla, de reunir a la gente que reunió en los paneles esta mañana y en todos los paneles que se están dando a la tarde. Me parece una gran iniciativa poder debatir. En este mismo panel hay la expresidenta de la Comisión de Justicia y el presidente de la Comisión de Justicia, y estaba un ex jefe mío y otro ex jefe mío anterior. O sea que tengo una larga, digamos, me hallo subordinado un poco. Una constituyente, sí. Sí. Bueno, y quería entrar con esto de la constituyente. También se ha llegado Luis Sebasco, pero como nosotros ya tenemos un clásico de debate, porque él es fiscal y yo soy defensor general adjunto en lo penal, entonces debatimos siempre lo mismo, seguramente él se va a enterar y ya me hubiera respondido. Sé lo que me hubiera respondido. Yo lo que quería decirles es una frase del secretario general de Naciones Unidas en el informe sobre los defensores de derechos humanos del año 2013. Dice: a lo largo de la historia, las protestas y manifestaciones han sido motores de cambio y factores importantes que contribuyeron a la promoción de derechos humanos. En todas las regiones del mundo y en todas las épocas de la historia, defensores anónimos y activistas reconocidos han liderado e inspirado movimientos de protesta que prepararon el terreno para los logros conseguidos en la esfera de los derechos humanos. Dice Boaventura dos Santos de Sousa Santos, ¿no? Al revés, que los cambios comienzan por lo social y cultural, llegan a veces al legislativo y en donde más tardan en plamarse es en el Poder Judicial. ¿Cierto? Es decir, hasta que lleguen a un reconocimiento judicial sería la tercera etapa. En la ciudad de Buenos Aires, en 1996 hubo un consenso en la constituyente de la ciudad que acababa con los edictos policiales y acababa con un sistema de control del espacio público. Un sistema de control del espacio público en manos de la policía. En ese momento la ciudad de Buenos Aires no iba a tener policía propia, pero sí derogaba los edictos y le daba un plazo, perentorio a la legislatura para dictar un código contravencional y las normas de procedimientos contravencionales, y de hecho hubo que constituir la justicia de la ciudad así inmediatamente para atender a ese nuevo código. Integré esa primera integración de la justicia de la ciudad, y este código contravencional derogaba, como ya dije, los edictos, especialmente el de orden público, que tenía que ver con las manifestaciones, y solo traía un artículo. El artículo, en aquel momento no me acuerdo el número, creo que era 41, actualmente el 41, el 78, que establecía que era una infracción cortar la circulación en la vía pública, algo a lo que se refirió el doctor César, pero que el ejercicio de derechos constitucionales no constituía contravención en la medida en que se diera aviso previo y se respetaran las indicaciones de la autoridad. El doctor Mandaluris, que era fiscal general, dictó un criterio general de actuación respetuoso de este principio y aclaraba y definía qué era el aviso previo, y definía qué era el respetar las indicaciones de la autoridad. Y cuando se indicaba el aviso previo, ni siquiera se establecía un lugar ni un tiempo para ese aviso. Esto llevó a una discusión importante sobre distintas marchas, y hubo distintos fallos, y la jurisprudencia de la ciudad ha sido unánime en reconocer la posibilidad de manifestarse en la vía pública. O sea, que no era por lo menos violación a esta contravención, independientemente de que algunas veces se intentaron acciones por entorpecimiento del transporte público. Uno de los primeros fallos, que siguieron los demás, de Liga, Alsina, CDA, el Dolman, Francisco, el mismo que hace poco fue atropellado por el auto del vicedirector del INTI, un trabajador de ATE, en el mismo lugar, era el Corte, donde fue atropellado ahora en otra manifestación. Y ese fallo dice: las manifestaciones pacíficas y ordenadas en la vía pública que producen afectación en la circulación del tránsito, por sí mismos no constituyen contravención, pues los derechos de reunión y protesta se encuentran reconocidos por nuestra Constitución como corolario del sistema democrático de gobierno del Estado. Entonces,
aquel protocolo que Alicia nos decía recién, del Ministerio de Seguridad, que pretendió ser introducido a través del Consejo de Seguridad y ratificado por las provincias, no recibió ratificación en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, nosotros promovimos un habeas corpus Martínez, un trabajador de ATE, y la jueza de la ciudad, la doctora Dalmas, estableció que ese protocolo no estaba vigente y otorgó medidas preventivas de invitación a la policía, muy similares a las que dio la doctora López Vergara. Es más, yo diría más amplia, porque ahí prohibía directamente el uso de armas. El 23 de febrero de 2016, en la primera marcha nacional de ATE, este gobierno, y dijo la jueza Dalmas: personalmente no concuerdo con el obrar de quienes en pos de batallar por sus seguros legítimos derechos ocasionan numerosas tribulaciones e inconvenientes al resto de los ciudadanos. Pero en tren de decidir entiendo que los derechos de mayor rango son aquellos que se vinculan con preservar la vida y la salud de todos los asistentes, estén del lado que estén. Es decir, acá puso por sobre el derecho a circular, igual que Fabio Dolman, los otros derechos. Entonces, es cierto que, a diferencia de lo que decía esta mañana Javier Mena, que no son normas obligatorias, en la Ciudad de Buenos Aires son normas obligatorias, tanto el código, los principios básicos sobre el empleo de fuerza y armas de fuego, como el código de conducta, porque fueron incorporados ya en la ley 10, en la ley 12 forense, que en aquel momento era fiscal, no recuerda todo, en la ley 12, como luego fueron incorporados en la ley 28 del 94 de creación de la Policía Metropolitana y ratificados ahora en la ley 56 de 88. Son derecho interno, más allá de que se pueda discutir si integran o no el bloque constitucional del 75, inciso 22. Y entonces, frente a este punto, ¿por qué en algunos pronunciamientos que no son de la ciudad, no existen en la ciudad pronunciamientos en contra sobre esto, pero no teníamos la competencia, que tienen que ver con el abuso de autoridad, que tienen que ver con el incumplimiento de deberes de funcionario público, con lesiones, con detenciones arbitrarias? No se hace mención a estas normas del uso de la fuerza para las manifestaciones. Y pensando en esto, digamos, se me ocurrieron cinco temas, ¿no es cierto? Una es una creencia que está muy estructurada en la jurisprudencia en general, que el sistema democrático protege la libertad de expresión, pero se entiende la libertad de expresión como la libertad en la palabra. Así que diría, la libertad de prensa o la libertad de gritar no me gusta, pero no las expresiones que se manifiestan a través de acciones, como la manifestación. De hecho, uno encuentra una profunda y muy valiosa jurisprudencia sobre la libertad de expresión en toda su forma, pero no encuentra esta protección en respecto a cualquier otra manifestación, a cualquier otra forma de expresar una idea, en todo caso una posición. Y en este punto, lo que iba a debatir con el doctor Sebasco es que él nos estaba hablando del contrato social entre ciudadanos, y en el conflicto social lo que está roto es el contrato social entre los ciudadanos y el Estado. Y hay uno que es más responsable del otro de mantener el contrato, que es el Estado. Digamos, estamos hablando de un conflicto distinto al conflicto individual, aquel del matrimonio, del transporte o del alquiler. Es un conflicto mucho más amplio. Pero bueno, no quiero seguir con eso sobre Luis porque no está para responder. Dejó varios por la cara. Pero no, digamos, me hubiera respondido, estoy seguro. Por otra parte, la Convención Americana de Derechos Humanos, a través de los artículos 13 y 15, la libertad de expresión y la libertad de reunión y manifestarse, reconoce y garantiza el derecho a la protesta, sobre todo a la pacífica. Y sin embargo, en la práctica,
la justicia, la jurisprudencia, ha apoyado el uso de la fuerza como restricción a este derecho cuando se dan casos aislados de violencia muy focalizada. Sin embargo, el uso de la fuerza ha sido indiscriminado, o cuando se sospechó simplemente sobre la posibilidad de violencia. Por otro lado, tenemos que entender que la ciudad de Buenos Aires es, por lo menos lo que yo creo, está caracterizada por el mayor nivel de inequidad social. Es decir, están los que más tienen y los que menos tienen, con una distancia enorme, ¿cierto? Yo creo que el índice Gini que mide la diferencia es terrible en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, los sectores vulnerados y marginados carecen de una capacidad de hacer oír sus reclamos, porque no llegan a los medios masivos, y en razón de esto, ustedes recuerden que este tema de los piquetes y las protestas nacieron en Cutralcó, con el cierre de IPF, que dejaba un pueblo sin trabajo, en Mosconi, con el cierre de la petroquímica allá, en Mosconi, en Salta. Es decir, en lugares donde si no hacían esto no eran escuchados por nadie, ¿no es cierto? Es decir, es la articulación de aquellos que no tienen voz. Fíjense que hay un montón de conflictos que son generales, yo no diría sociales, pero sí generales, como los conflictos gremiales, que tienen articulaciones y medios de resolución de esos conflictos a través de la huelga, a través de la conciliación obligatoria, a través de las negociaciones colectivas, a través de las paritarias, que pueden resolver sus propios conflictos. Es decir, el Estado se ha ocupado de generar mecanismos y hasta ha incorporado trabajadores del Estado que antes estaban sujetos a empleo público a ser trabajadores del Estado sujetos a empleo público de actividades convencionadas. Entonces, es decir, ha tratado de resolverlo. El Estado se ha preocupado por buscar un método de resolver los conflictos de aquellos que no tenían otro método que la medida de fuerza. Y hasta suspender la posibilidad de esa medida de fuerza a través de la conciliación obligatoria. Aquí no parece, decía Alicia, el primer 2 minutos, entonces no parece que hubiera la posibilidad de, frente al protocolo de la ministra Bullrich, que primero te saco y después veo si querés conversar. Y además, ¿quién? El policía. O sea, el policía me va a reconocer mi derecho a mención. Realmente no tiene mucho sentido esa articulación. Después, para terminar, me quedan 2 puntos nada más. Alguna de estas formas de conflicto, con la ley penal o con la contravencional que ya les mencioné, a través de la afectación de la libertad de circulación, la afectación del transporte, no nos deben permitir evitar el debate sobre el fondo del contenido de la protesta, ¿no? Porque muchas veces se utiliza el tema de la represión, de la violencia, de la posibilidad de violencia para evitar que discutamos el fondo, el derecho a pensión, los desocupados, lo que sea. Y fíjense que quienes protestan no solo tienen el derecho instrumental, como es la circulación, el derecho instrumental para hacer valer otros derechos, a la salud, la ciencia baja, todo esto, derecho instrumental como es la libertad de expresión, petición, reunión, que sería el derecho instrumental, sino que quienes protestan están ejerciendo un derecho propio, que es un derecho económico, social y cultural, que es de un rango superior a aquel derecho instrumental. Es decir, hay una prevalencia de derechos en la protesta. Y para terminar, por eso entiendo que el derecho a la protesta y el derecho a la circulación no debe ser necesariamente resuelto a favor del derecho a la circulación, por esta diferencia de rango, ¿no? La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires garantiza a todos los ciudadanos el uso común del espacio público, pero de ninguna manera lo limita solamente la libertad de circulación. En la Ciudad de Buenos Aires, en el espacio público, se ha generado la historia. El Cabildo Abierto del 22 de mayo, el 17 de octubre del 45, la asunción de Alfonsín, los reclamos del 24 de marzo, ni una menos, es decir, ahí se ha expresado el nacimiento de derechos.
¿Ustedes creen que estarían debatiendo hoy la ley del aborto sin una marcha de ninguna menos? Es decir, en este punto creo que es necesario que reflexionemos nuevamente sobre el uso del espacio público. Por supuesto que yo no amparo el uso violento del espacio público de ninguna manera, pero sí que el Poder Judicial, cuando es llamado a intervenir, que siempre es después de estos sucesos, tenga en cuenta no solo las directrices de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza, sino el sentido que tiene ese uso del espacio público y el sentido que tiene el uso de la fuerza como restricción a ese uso. Nada más que esto. Muchas gracias.